estimados, todos los amados en Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Está contento? ¿Está feliz? La mayor causa es Cristo, ¿cierto? Mientras nuestro pastor hablaba acá, después de la alabanza, dijo algo muy importante: oír. ¿Alguien lo captó? Y obedecer. Oír y obedecer. Si hay alguien que oyó y obedeció, fue el Señor, ¿cierto? Supongamos, voy a especular, una conversación íntima con el Padre, el Señor obedeció a lo que el Padre le dijo. ¿A quién enviaré? Por ahí le dijo a Isaías, pero supongamos que Dios le dijo a Cristo: tienes que ir. Él oyó y obedeció. El mensaje dice, o el título dice, del sufrimiento a la satisfacción. Isaías 53, verso 11. Por fuera, pero por dentro el Señor está que estalla. Este mensaje me ha cautivado. No sé si a usted le ha cautivado alguna vez. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Del verso 1 hasta el verso 12. Yo podría haberle puesto a este sermón quitando la culpa, o el siervo sufriente. Pero a medida que iba leyendo, el Señor me fue cambiando el título de este sermón. Pero yo quiero comenzar con el libro de Hechos, capítulo 8, verso Hechos 8. Bueno, lo tengo acá. 8 del 26 al 36. Donde dice Felipe y el etíope. Gracias, hermano. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel, un enviado, un mensajero. Como decía anteriormente, él oyó y obedeció, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, obedeció. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué vino el etíope? Adorar. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué espíritu sería? El Espíritu Santo. Le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El etíope le dijo a Felipe, rogándole, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Tal vez el etíope iba en un carruaje y llevaba a un Daniel, un chofer que lo conducía, ¿cierto? Y el pasaje de la Escritura referente a Isaías, como le mencionaba. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, viene la pregunta, ahí está usted y yo, ¿quién la contará? ¿Está usted y yo ahí? Amén. Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto.
¿De sí mismo? ¿Se hablaba de sí mismo el profeta o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se da cuenta que el eunuco no tenía idea lo que estaba leyendo? Y le preguntó a Felipe. Y le dijo que le explicara de quién hablaba el profeta. Entonces, él le explicaba, ¿no es cierto?, acerca de esta escritura, hablándole del evangelio de Jesús. Y si nosotros nos vamos al capítulo 53 de Isaías, verso 1, dice: ¿quién, una pregunta, ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído al evangelio? ¿Quién ha creído a la proclamación de la buena noticia? ¿Quién ha creído a esta publicación? ¿Quién ha creído? Isaías vivía en un periodo de mucha contradicción, ¿no es cierto?, donde el siervo de Dios, llamado Jesucristo, venía a ser anunciado a través de este profeta, Isaías. Y quiere decir, Yahvé o Jehová salva. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Este tiempo que vivimos hoy, la gente, la sociedad, las instituciones, están lejos de creer en el Mesías, en el mensajero de Dios, en Cristo el Salvador. ¿No es cierto? Usted y yo ha creído. Amén. Usted y yo ha creído. Porque dice, otra pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿O sobre quién se ha revelado también? Podemos leer. ¿No es cierto? Jesús venía siendo anunciado de 700 años antes de su nacimiento. Es así, ¿no? Por este profeta. Pero la época donde Jesús nació, donde Isaías anunciaba a Jesús, era una época muy complicada, porque el verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz, mire lo que dice aquí, y como raíz de tierra seca, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en él. El profeta Isaías, como decía, 700 años antes que naciera, el Señor nos permitió ver los sufrimientos que nosotros no encontramos en ningún otro lugar, en ningún otro libro. Solo Jesús, como dice, varón de dolores, experimentado, un hombre que sufrió un dolor que ni usted ni yo podríamos soportar. En el Nuevo Testamento dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero este Jesús, al humanarse, murió, pero él también, antes de eso, sufrió una horrenda muerte. Si bien es cierto, los 4 evangelios hablan de esta muerte, una muerte que trajo salvación, una muerte que trajo transformación, una muerte que trajo vida eterna, una muerte que trajo buena noticia a nuestras vidas y al mundo entero. Pero, diga pero, antes de continuar deberíamos hacer una pausa y responder a una pregunta que alguien podría formularse, lo que escribí. ¿Cómo sabe usted que Isaías estaba sufriendo la muerte? ¿Cómo sabía usted que Isaías se estaba refiriendo a la muerte de Cristo?
¿Qué le parece esa pregunta? ¿Por qué Isaías escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo? Bueno, esa fue la pregunta que el eunuco le hizo a Felipe, ¿cierto? El etíope estaba regresando de Jerusalén y se dirigía hacia su propio país y estaba leyendo el capítulo 53. El relato de los Hechos del capítulo 8:32 nos dice incluso el lugar exacto en que estaba leyendo, que era Isaías 53, 7 y 8, ¿cierto? También Juan 12:38, si lo puede poner ahí. Después volveremos a Isaías. Juan 12:38. Juan 12:30. Dice, voy a leer el 37, por favor. Es lo mismo acá, pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién había hecho tantas señales? Jesús. Delante de ellos no creían en Él. Como dice Isaías, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído en el mensaje? No creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Verso 38. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. O sea, yo puedo decir, hermano, ¿es fácil creer? Recuerde que Dios endureció el corazón de Faraón. Él tiene el poder para que usted crea, lo llama, pero también tiene el poder para endurecer corazones. Él es soberano sobre nuestras vidas. Y dice, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. ¿Se da cuenta? Para que no vieran las señales, no creyeran y no entiendan con el corazón, con su entendimiento, con su ser, con su alma, con su espíritu. O sea, usted y yo, hermano, hemos sido beneficiados en una manera sobrenatural. El hecho de que usted y yo, nosotros, creamos a la palabra, creamos a Jesucristo, hemos recibido así la palabra del Señor, somos beneficiados. Por eso que usted debe cuidar su salvación, hermano, una salvación muy grande. Entonces dijo Isaías esto, y se conviertan, y yo los sane. La humanidad, la sociedad en nuestro país, donde sea, hermano, abunda la humanidad pecaminosa del ser humano natural. ¿Cuál es el hombre natural? ¿Aquel que no conoce a Dios? Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no hace lo que dice Dios. La palabra dice por ahí, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde? Viene la pregunta. ¿Dónde quedará el impío? Y el impío es alguien que no tiene piedad, ¿cierto? ¿Dónde quedará el impío? Bueno, continúo. También Juan 12:38, Cristo mismo citó a Isaías 53 e hizo la aplicación a sí mismo. Y el apóstol Pablo en Romanos 10:16. ¿Usted me acompaña? Disculpe, hermano, que lo lleve por la palabra, pero es necesario. Dice amén usted. Estamos comiendo de esta palabra maravillosa. Israel rechaza el evangelio. Estamos en la parte que no han creído, ¿no es cierto? ¿Está conmigo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán? Si no creen, no puede invocar a alguien a Dios. Por eso que cuando alguien a usted le diga, sí, yo creo, pero tú confesaste a Jesús, tú invocaste a Jesús, invocaste a Dios, porque hay que saber bien cuando se invoca a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio. Eso estamos hablando. Mas no todos obedecieron. Recuerden, oír y obedecer. Y al oír, cree, ¿no es cierto? Porque la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio, a esta palabra maravillosa que significa buena noticia, buena nueva, buenas de salvación. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuevamente a nuestro anuncio? Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Que si no oyen la palabra no pueden creer. En su boca, en su espíritu, en su corazón está la palabra, hermano. Dice amén. Por eso que usted debe abundar en palabra, en gracia de Dios, para que esta palabra fluya por el espíritu. Cuando usted esté frente a alguien para refutar las cosas que no son de Dios, refutar significa que usted rebate de una forma muy sencilla, certera la palabra de Dios con la verdad. Con la verdad. No es su verdad, sino que es la verdad de Dios que mora en usted. Amén. Sigo continuando. La Biblia no deja dudas con respecto a Isaías 53. Se refiere a Cristo. ¿A quién se refiere Isaías 53? A Cristo. ¿Ya? Y aún más que ello, este capítulo es como una fotografía de la cruz que Cristo tomó muriendo en ella. Vuelvo 53. Y sigo. Despreciado y desechado. ¿A quién le gusta ser despreciado? Desechado. ¿Se siente bien usted cuando está despreciado y desechado? ¿Trae un sentimiento de amargura, de dolor? Esto lo vivió Cristo. Y ahí viene, pero entre los hombres, dice, entre los hombres, es un varón de dolores. Cuando la Escritura habla de dolores y de enfermedades, se refiere específicamente a la aflicción física. Varón de dolores. ¿Ya? Experimentado en quebranto y como que escondimos, nos escondimos, hermano, dice, de él el rostro. Fue menospreciado. Por eso que el título dice sufrimiento y satisfacción. Porque primero fue el sufrimiento. Alguien puede pasar una dificultad en la vida. ¿Sí? Y dice, pucha, que la estoy pasando mal. Pucha, que esto no es para mí. Yo, ¿cómo puedo estar viviendo esto? O nadie quiere sufrir. Menos así se sabe que nosotros los seres humanos nos dolemos cuando sufrimos. Sobre todo cuando es una causa injusta. Cristo estaba sufriendo injustamente el quebranto y el dolor. Por usted y por mí. Amén. Por usted y por mí. El justo por los injustos. Ciertamente, dice, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si usted está enfermo, si usted está con una situación difícil de salud, si usted está complicado, él llevó nuestra enfermedad. Él la llevó. Él cargó. Y sufrió nuestros dolores. Nuestros dolores. ¿Se da cuenta? Él no tenía por qué sufrir. Él no tenía por qué pagar por usted y por mí. Estas causas fueron lo que lo llevaron a él, a esta situación que hablaba el profeta 700 años antes de Jesucristo. Y nosotros le tuvimos por azotado. Ustedes saben que cuando él estaba allí, fue azotado por los soldados romanos,
según estudios que algunos hombres han hecho, dicen que nadie podría haber soportado un dolor tan grande, porque los azotes que él recibía llevaban en la punta unas especies de ganchos, como dice el hermano, o huesos, o bolitas de acero, como haya sido, lo que haya sido, hermano, rasgaban su espalda. Se veían sus entrañas. Qué dolor. Qué dolor. Herido por herido de Dios y abatido. Este mensaje, hermanos, cuando yo lo leí, empecé a leerlo profundamente. Caló tan hondo sentí no el dolor de Jesús, sino vergüenza. Sentí vergüenza. A veces digo amar a Dios, amar a Jesús, con todo mi corazón, con todo mi ser. Mas Él fue herido, azotado y abatido por traerle paz, por traerle salvación. A veces alguien me dice, ¿por qué uno permanece tanto tiempo asistiendo a los cultos y venir a la oración y seguir a Cristo? Es por eso. Cuando usted tiene gratitud, no por lo que usted tiene en su hogar, sino por lo que tiene dentro. Cuando sabe que el pecado que Dios ha perdonado en usted le ha llevado a tener vida eterna, lo que no se encuentra allá afuera, hermano, en el mundo, en el sistema, eso lo hace constreñir su espíritu. Eso hace que su alma diga que usted tal vez debería haber estado en ese lugar. Por eso que el sufrimiento que Jesús llevó lo hace el Salvador, llanamente el Salvador. El sufrimiento y la satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Demasiadas personas están tratando de tomar un atajo a la felicidad, intentando evitar las experiencias difíciles de la vida. Jesús no tomó un atajo. ¿Escuchó? El Señor no tomó ningún atajo. No tomó ninguno. Evitar las experiencias difíciles de la vida. No hay un sendero corto para obtener la satisfacción. Ni siquiera Dios siguió una ruta corta. Jesús podría haber evitado la cruz y aceptado la corona. ¿Quién se la ofreció a Jesús? ¿Quién le ofreció la corona a Jesús? Satanás. A Satanás le gustan los caminos cortos. Y él a veces quiere que usted tome esos caminos cortos. Le habla al oído, muchas veces al corazón. Y usted le escucha. No tomemos caminos cortos. Cristo no tomó atajos. Él no tomó las cosas tan sencillamente como las tomo yo. A veces livianamente.
¿cierto? Jesús podría haber evitado la cruz y aceptado la corona. Esta fue la sugerencia de Satanás. Pero el sufrimiento siempre viene antes de la satisfacción, vuelvo a decir. Los modos de comunicación peculiares a un idioma siempre se utilizan varias expresiones sobre esta realidad. A través de las pruebas hacia el triunfo. La luz del sol se encuentra después de las nubes. La luz sigue a las tinieblas. Las flores brotan después de la lluvia. Esta parece ser la forma que Dios hace las cosas. Y ya que es su método. Oh Dios, el mejor camino que podemos tomar a veces es enfrentar cada situación, cada momento que sufrimos con esperanza. Pero no se ponga triste, hermano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, más sufrimiento. Herido por nuestras rebeliones. El ser humano es porfiado, desobediente y rebelde. Porque aquí dice rebeliones. Molido por nuestros pecados. Pecados. Una palabra intrínseca, que quiere decir que está dentro, que es preponderante, que domina en nosotros, en mí. Diga en mí. Pero Dios gobierna sobre nuestras vidas, sobre el pecado que Él puede sacar de nuestra vida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Oh Dios, más fuerte pensé que eras amén. Fuimos curados. Alegres, hermano. No todo es llorar. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos desviamos a veces del camino del Señor. Queremos hacer nuestra voluntad, como dice Frank Sinatra, my way, mi camino, mi voluntad. Porque yo sé para dónde voy. Yo sé, pues no me digan, no me enseñen ustedes. Es mi voluntad. Bueno, pero a veces nos va bien o nos va mal sin el Señor. Mal, pues hermano, mal. Nos va mal. Porque somos porfiados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen bien. Le parece. Es bueno, pero no. Su camino es perdición. Mire, mas Jehová cargó en él, y ese él, ¿qué cree usted que es? El pecado. En él, ese acento que baila es, en él, Jesús. El pecado, nuevamente, el pecado nos fluye. El pecado de todos nosotros. Nadie queda excluido. Nadie queda fuera de. Nadie puede decir, yo soy mejor que usted, yo soy... No, nadie. Todos quedamos, como decía alguien por ahí, reos. Reos. Quiere decir presos de la palabra. Nadie se puede excluir. ¿Cierto? El pecado. Vaya viendo usted que empieza a fluir el pecado. Angustiado él y afligido, más sufrimiento. No abrió su boca. No abre su boca el Señor. Así le preguntaron, di, ¿tú eres el rey de los judíos? Callado. Pero después dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. No abrió su boca. Como un cordero. Cordero. ¿Se da cuenta? Fue llevado al matadero. Es allí, en el matadero. Y como oveja, ¿qué nos da a entender estos dos? La humildad.
la humildad de Jesús. Esa que me falta a mí. Esa que me falta a mí. La humildad. Que va por dentro. Que fluye. La humildad. Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Cuando estaba ahí el Señor en la cruz. O antes de la cruz. Sus trasquiladores. La oveja o al cordero lo tiran al suelo. Algunas veces le amarran las patitas. Le pasan esa afeitadora, no sé cómo se llama esa máquina. Bueno, pongámosle afeitadora. O trasquiladora. Esa, trasquiladora. Y él callado. Hay una alabanza que dice: en el silencio de ese justo mi pobre alma se salvó. Se salvó. En el silencio de ese justo mi pobre alma, era pobre, pobre mi alma. O sea, dependo al 1000%, no al 100, al 1000 y al 10.000 y a todos los miles. Dependo de Dios, de su espíritu, de su gracia, de su poder, de su sabiduría, hermano. No hay otro. No hay otra dependencia. Yo no dependo de otro Dios, solo del Dios de la Escritura. Solo del Dios de la Escritura. Sus trasquiladores enmudeció de nuevo y no abrió su boca 3 veces. 3 veces. A lo mejor lo increparon, a lo mejor cuántas cosas le dijeron, usted sabe la Escritura, pero él no abrió, enmudeció, callado. Por cárcel y por juicio, dice, fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Lo que leía el eunuco. ¿Quién la contará? Ahí está usted y yo. ¿Quién contará la generación que cree en este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que quita su pecado, hermano. No es el quitamancha por ahí, no es el Quicks, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Juan 1:29 lo dice. He allí el Cordero, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado. Que quita el pecado. No eran los fariseos, no eran los escribas, los doctores de la ley, no era la ley misma, sino que era el Cordero de Dios, Jesús, a cual eso le dijo el Padre: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Tengo el honor sobre él, el cual yo me agrado. ¿Cierto? Fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Por eso que usted tuvo entrada, hermano. Él se volvió a los gentiles, a nosotros, podríamos decir a los mundanos. Nosotros somos hijos de Dios ahora, por haberle recibido, engendrado por voluntad de Dios. ¿Sí? Dice amén. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. ¿Recuerdan a José de Arimatea usted, no? Este hombre que había creído en él, siendo miembro del grupo de Sanedrín, de los fariseos, él creyó en él. Y él fue quien prestó sepultura para el maestro. Por eso que la Escritura, profetizada acá por Isaías, dice que su muerte, se puso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, en Jesús no había pecado. Él llevó el pecado por usted y por mí, ¿cierto? Ni hubo engaño en su boca. Por eso es que cada vez que Jesús decía la verdad, los fariseos le increpaban e incluso dijeron que él hablaba por Belcebú, por el espíritu de los demonios. ¿Ya? Con todo esto, Jehová, el Señor, quiso
era la voluntad de Dios que Él sufriera, así como a veces nosotros no queremos sufrir, pero es la voluntad de Dios a veces, hermano, la voluntad permisiva de Dios, no absoluta. La voluntad permisiva de Dios que el Señor sufriera, ¿ya? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Sigue el sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. No había otro medio, no había otro Salvador, no había otro Cordero más que Jesús. La expiación viene a través de Cristo. Por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se da cuenta? Verá linaje y vivirá por largos días. El Señor, al morir, resucitó. ¿Dice amén? Amén. Por eso que la palabra dice ahí, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor es el que lleva nuestra iniquidad. El Señor es el que perdona nuestros pecados. Por eso que del sufrimiento a la satisfacción. Viene el verso 12, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Allí Él murió en medio de esos dos hombres, pecadores. También lo dijo. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. El dolor que Él tuvo, la aflicción que Él tuvo, ¿ya? Y quedará satisfecho. No hay otra cosa mayor o mejor que Cristo tuvo por nosotros. La palabra dice que Él vio con gozo, despreció el oprobio cuando Él estaba en la cruz. ¿Sí? ¿Dice amén? Con todo, hay algunos que aún prefieren que no se les recuerde las miserias actuales en esta sociedad. El pecado y la maldad humana. Porque creen que la humanidad se encuentra en un proceso de progreso y las cosas no andan tal como parecen. Simplemente sirven para recordarnos que nos encontramos en un mundo que rechaza a Cristo. ¿Dice amén a eso? Que debemos aceptar. Las voces proféticas de hoy en este tiempo están tratando de despertar a las personas para que regresen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Por eso que el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura, ¿cierto? Pero es locura para los que se pierden. Por las ideas que expresa públicamente, nosotros podemos saber que hay muchos para quienes la predicación de la cruz es anticuado, inadecuado y ofensivo para una época de supuesto progreso intelectual. Qué pobre es. Para esas personas este mensaje es un desafío, una demostración de hostilidad, pero existe una razón para que piensen en la forma en que lo hacen. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, si lo puede. ¿Está? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No. Las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente.
Por eso que el hombre no viene a Dios, porque hay algo también que ellos no quieren. Es locura para ellos. No, ¿cómo se te ocurre? No, yo no necesito a Dios. Yo no lo necesito. Por lo tanto, es locura para mí lo que tú me hablas, lo que tú me dices, lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Para mí no trae ninguna satisfacción. Podría traerme sufrimiento, dirían algunos. Pero dice, y no las puede entender. No puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Oh, gloria a Dios. Espiritualmente. Sería bueno que muchos le dieran a Dios una oportunidad de hablarle. El mundo no le está dando oportunidad a Dios. No le quiere dar la oportunidad a Dios. Usted, hermano, vuelvo a decir, siéntase dichoso, bienaventurado, porque le ha dado la oportunidad al Señor. Usted ha abierto esa puerta por dentro cuando el Señor vino a su vida. Usted le abrió la puerta, ¿cierto? Bendito el Señor. Pero también debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni la forma de actuar del hombre para lograr estas cosas. Dios escoge lo débil del mundo. Lo sometió a Dios a sufrimiento, algo débil. Lo dejaron débil a Jesús. Y cuando ya estaba el Señor por morir, el Señor envió oscuridad. El Señor, me refiero a Dios, envió oscuridad para que el Señor viera que Él cargó su pecado y el mío. El sufrimiento suyo no es nada comparado con la satisfacción que Dios le tiene a usted, hermano, allá arriba en el cielo. En esta tierra también, pero es mejor allá arriba, hermano. Por eso creímos, por eso seguimos a Jesús, por eso creemos en Dios, pero le creemos de verdad, no a medias, hermano. Oscuridad vino a la tierra. Fue el traspaso en que Dios recibió a Jesús. Aunque Él le dijo, Eli, 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 lama sabactani, ¿por qué me has dejado, Padre? Le dijo, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Es que Dios no puede resistir el pecado, la maldad, hermano. No tan solo cuando yo miento, no, eso es chimuchina, no. Si no creer ni recibir a Jesús es el pecado más grande. Es el pecado más grande que un ser humano puede tener. Porque Dios perdona el adulterio, Dios perdona la fornicación, Dios perdona el robo, la mentira. Pero el pecado más grande, como dice la Escritura, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Pero el que no cree ya está bajo condenación. Por eso que el no creer en Cristo, la Escritura nos dice, nos declara de que es el peor pecado. Puede ser el peor. No creer, rechazar a Jesús. Por eso que en Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, al Evangelio? ¿Quién le ha creído a usted, hermano, cuando usted habla de Jesús? Y eso mismo le dice, ¿dónde la viste? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿O no le dicen así? Hermano, Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos y lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Bendito el Señor. En Juan capítulo 8, el último verso, el verso 11, dice algo muy hermoso, que tal vez, si me permiten, la mujer allá en adulterio. Los fariseos trajeron a una mujer. Ellos tal vez la andaban siguiendo y la encontraron en adulterio. La trajeron a los pies de Jesús. Ella pecó, pero ellos querían tentar a Jesús. No lo hacían para
ver si Él perdonaba o no, sino para saber tentar a Jesús, para hacerle una trampa, como digo. Nadie puede hacer una trampa a Jesús. En el 10 dice: enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tal vez no tiene relación Isaías con esto, pero ¿sabe qué? El pecado trae condenación. Cristo trajo salvación a ese pecado de condenación. Esa es la relación que Dios transversalmente nadie puede desmentir. Él trae salvación. Si te encuentras pecador, si nos encontramos tan pecadores, el siervo sufriente de Isaías, si lo puedes poner por favor, 53:11. Oh Dios, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción. Usted y yo. Usted y yo. La aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Jesús puede decir: tengo gozo por ti. Tengo gozo por ti. Si bien es cierto, Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufrió unos dolores tremendos. Ya lo dijimos. Pero quedó satisfecho por su conocimiento de saber que te había justificado, que te había liberado. Por eso que la canción que dice: gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que te hiciste en mí. Bríndale un aplauso. Oh, gloria a Dios. Nadie tendrá mayor satisfacción que Jesús. Nadie sufrió como Él. Pero lo que hay hoy en día en tu vida, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo quitará, hermano. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. La satisfacción. Bendito el Señor. Oh, gloria a Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gracias. Puede ponerse de pie. Dele un minuto al Señor. Dele gracias. Nuestro pastor ha estado predicando acerca de la gratitud. Yo quiero dar gracias esta noche. Primero por el perdón, por ese varón de dolores. Si fluyen lágrimas de mi corazón o de mi rostro, perdón, porque hay gratitud. La palabra dice: el que mucho se le perdona, mucho ama. Si a usted Dios le ha perdonado, si a usted Dios le ha restaurado, si a usted Dios le ha transformado, debe tener, aunque sea una palabra de gratitud.
Bendito el Señor. Dese un minuto ahí. Dese un minuto. Dese un minuto. Un segundo tal vez. Dígale: Señor, tú sabes de dónde me sacaste. Tú sabes de dónde me trajiste. No tengo cómo pagarte. No tengo. Solo con amarte, solo con servirte. Y tener esa actitud de un siervo que tal vez sufre, pero que tiene satisfacción. Que tiene satisfacción. Lo dijo Isaías hace 700 años antes de Cristo, pero eso hoy permanece. Señor, gracias. Podemos meditar en eso. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste ahí por mí, lo diste todo por salvarme.
Eso quiere decir que no estaba cantando yo. Gracias. Los quiero mucho, ¿no? Voy a orar para que el Señor... No. Ok, bien. Gracias, Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta hora, ¿no? ¿Usted se ha imaginado qué cordero estaba viendo Isaías para expresarse de Jesús? Sin atractivo, un animal de sacrificio, un animal que simplemente tenía un valor comercial para aquel que quería comprarlo. Qué humildad de Dios, qué humildad. ¿Ya? ¿Y por qué dice enmudeció? Porque ese animal no hace nada. Yo he visto matar corderos, pegan unos tiritones y discúlpeme, a veces defecan, nada más. Pero vaya a matar un chivo, vaya a matar un chancho, gritan, pero ¿me entiendes? Hay que aturdirlos para poder matarlos. Qué hermoso es nuestro Cristo. Qué hermoso es este Dios. Dale un aplauso a este Señor. Es maravilloso Él. Es maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, durante este día hemos orado por nuestro país. Y no va a ser este culto ni la ocasión de no hacerlo, Dios. Que todo lo que tengas determinado para nuestra nación sea una realidad, Dios. Bien decía, Señor, el que predicaba que la intelectualidad, que el conocimiento avanzado, que la computación, que la sabiduría de este mundo, Señor, trajo locura, trajo necedad al hombre y dejó de reconocerte, Señor. Señor, permite, Dios, que si nuestros padres en la fe dijeron que Chile sería para Cristo, permítenos aportar un granito de arena, Dios, en que otros chilenos también conozcan a este Cristo que nos ha salvado. Oramos por este país, de norte a sur, de cordillera a mar. Oramos por Santa Lucía, Señor, donde hay gente que ha muerto. La tristeza ha embargado ese lugar. Guárdale, Señor. Pueden haber hermanos nuestros incluso allí, Señor, no lo sabemos, pero tu gracia les alcanza. Oro por este país. Y el presidente que haya sido electo en este tiempo, Dios, dale gracia y temor tuyo, Dios. Por sobre todas las cosas, temor tuyo, Dios. Porque este país necesita de Cristo, el Señor. Llévanos con esa gracia, Señor. Espíritu Santo, guíanos con la gracia de Cristo. Y que podamos, Señor, ser gente, personas, que anunciemos la buena noticia. Que le hablemos a otro lo maravilloso que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano amado, hijos e hijas del Señor, el Señor te bendiga. Que tu familia sea bendecida. Como familia de Cristo seas bendecido. Camine con gratitud. Le diga gracias, Señor, por tan grande salvación que tú me has dado, la cual no merezco, pero a ti te plació escogernos, Señor. Por eso te damos gloria, honra y alabanza. Que tú seas bendecido. Te espero el martes o el día viernes, y que la gracia del Señor esté siempre contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Yo estoy